¿Qué nos quiere decir Dios en Éxodo 20, verso 25 al 26, cuando nos dice: si usan piedras para construir el altar, que sean piedras enteras y en su forma original? Recordemos que Dios es espíritu. Dios nos aclara cómo es aquel altar, aquel tabernáculo en el cual hoy Jesús trabaja intercediendo por los pecados de los hombres. Este altar es santo. Cuando Dios llama a un sacerdote, cuando Dios le da la oportunidad a algún ser humano de guiar a su pueblo, este debe de permanecer bajo obediencia, recordando que Dios no es hombre, recordando que la conexión con Dios es espiritual y no carnal. Este ser humano debe de permanecer en la palabra del Señor sin mirar al mundo, porque de otra manera no va a entender lo que Dios le habla a través de su palabra, la cual es espíritu. Cuando el ser humano mira al mundo, cuando el ser humano se contamina, cuando el espíritu de este es contaminado, este no oye, no entiende, no ve la palabra como Dios quiere que éste la reciba en su espíritu. La palabra de Dios no es para la carne, es para el espíritu. Un espíritu contaminado no puede entender la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es un espíritu el cual ya Satanás ha tomado, ha llenado de veneno. Dios nos dice: no den forma al altar que me van a preparar. Este altar debe de ser original. Todo lo que se hace para Dios se hace en el espíritu. Inmediatamente el ser humano le dé formas al altar que le crea Dios, lo primero que estaría faltando es a la palabra del Señor. Aquí, lo primero que podemos apreciar sería que se está desobedeciendo. No den formas. Siendo Dios espíritu, Dios mirando en el espíritu, Dios direccionando su mirada al espíritu del hombre, lo que va a ver es un espíritu de desobediencia. La desobediencia viene de Satanás. La conexión de Dios con el hombre es espiritual. No es carnal. No den formas, dice el Señor, al altar que me van a preparar. Todo aquel que prepare un altar contrario al que Dios le ha pedido, desobedece al Señor. Pasan varias cosas cuando el ser humano desobedece. Maldición va a su vida. Doctrina el pueblo contrario a como Dios ha llamado a que se doctrine. Le miente al pueblo. Dios le advierte al hombre cuando le entrega un ministerio quién es él. Dios, siendo espíritu, todo lo que se hace para él debe de ser en el espíritu.
Nadie que vaya a visitar al mundo puede venir a la casa del Señor a guiar un pueblo. ¿Por qué? Porque va a llegar contaminado, lleno del deseo de la carne a guiar al pueblo. En otros tiempos, la palabra del Señor nos muestra qué pasó con estos hombres que miraron al mundo, que desobedecieron al Señor. Unos murieron frente a la presencia del Señor y otros fueron destituidos de la obra de Dios. Si usan piedras para construir el altar, que sean piedras enteras y en su forma original. Dios quiere un altar original. Para que este altar que Dios le pide al hombre sea original, este altar no puede tener nada de lo que le agrada al corazón del hombre, sino que este altar tiene que tener lo que Dios le dice. Dios nos muestra a través de Moisés, a través del remanente que tuvo que prepararle un altar al Señor espiritual, y como Dios lo envió a preparar, Dios nos muestra cómo es el altar que Él quiere. Nadie que introduzca luces, que introduzca globos, colores raros en el altar que le prepara Dios. Nadie que haga esto estaría preparando este altar como Dios se lo pidió. Lo está preparando conforme al deseo de su corazón. Dios nos dice a través de su palabra que cuando el hombre hace esto, el hombre inclina su corazón a los seres que él derribó. Dios nos habla de Satanás y sus demonios. Satanás opera en el deseo de la carne. El corazón del hombre adora o estaría adorando todo lo que Dios derribó. Estaría adorando el sol, la luna, las estrellas. Todo esto es espiritual. Para el hombre poderlo entender, necesita vivir en el espíritu. Dios no va a aceptar ningún altar que se le haya preparado que venga del deseo del corazón del hombre. Quien opera y trabaja en estos altares es Satanás. Él no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Él no se ve cuando se manifiesta en un cuerpo y en un altar de desobediencia. Él no se ve. ¿Por qué? Porque lo que en el momento esté manifestándose en estos altares, en estos lugares, lo que se esté manifestando aquí se va a manifestar en el espíritu. Todo lo que se manifiesta en el espíritu viene a visualizarse, a ser visto en lo humano como a el hombre le agrada, como ya el hombre lo imaginó. Este fue un altar, o este sería un altar que preparó Satanás según el deseo del corazón del hombre. Dios no quiere esto. Dios dice que quiere un altar original. Para que el altar sea original como Dios lo pide, tiene que ser preparado con las herramientas que Dios le da a través de su palabra. Toda la palabra del Señor, de Génesis hasta Apocalipsis, es espíritu. Ella nos muestra cómo Dios quiere que trabaje el hombre en su casa y en su altar. Ella nos muestra cómo Dios quiere que permanezca el hombre. La palabra del Señor incluso nos muestra quién es Satanás y cuáles fueron las acciones y actitudes de aquellos hombres que se rebelaron en contra de Dios, en contra de su palabra. No hay excusa. Dios dice, créame un altar que sea original,
Créame un altar donde yo pueda reconocer que estoy siendo exaltado. Un altar creado bajo la imagen del hombre es un altar creado bajo la imagen de Satanás. No den formas a la piedra con ninguna herramienta. Todo esto Dios lo mira en lo espiritual. Todo esto Dios lo mira en lo espiritual. Cuando el hombre le da formas en lo humano al altar que Dios le pidió, el mundo espiritual, Dios lo viene a ver de otra forma, la cual Él no le ha pedido al hombre. Cuando el ser humano prepara un altar conforme a su corazón, Dios ve un altar contrario al que le ha pedido. Dios es espíritu y todo lo que se le prepara debe de ser espiritual. Para que el altar que el hombre prepara para Dios sea espiritual, tiene que ser preparado como Dios se lo ha pedido.